presidente de la Federación Argentina de Cardiología y me ha tocado un año difícil, por suerte, con otras sociedades, con la Sociedad Argentina de Cardiología especialmente. Hemos trabajado mancomunadamente en producción de muchos documentos, campañas y demás en esta crisis sin precedentes y a su vez impensada. No debe haber tarea más difícil que tratar de resumir, eso es lo que se me había encomendado, y dar algunas opiniones sobre las excelentes disertaciones que me precedieron. Así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo de poder comentar las excelentes presentaciones que se dieron recién. Antes que nada, dado la naturaleza de esta reunión en general, recordar de que esto del síndrome metabólico y el riesgo metabólico no es un problema de otros, es un problema nuestro, es un problema de Argentina. Si tomamos la última encuesta nacional de factores de riesgo, vamos a ver cómo vienen creciendo, desde la primera que fue en 2015 a la última publicada en 2018, sobrepeso y obesidad ha ido creciendo. Hoy 2/3 de los argentinos tenemos sobrepeso u obesidad, la mitad somos hipertensos, 1/3 tenemos dislipidemia. Afortunadamente el tabaquismo viene descendiendo, pero lamentablemente y de la mano con esta otra epidemia, me gustó mucho lo que se comentó recién sobre que la pandemia oculta otras epidemias. La diabetes mellitus viene creciendo en Argentina. Si mal no recuerdo, en 2005 no llegaba al 9% y ahora está prácticamente en 13%. El doctor Carlos Táger, a quien aprovecho para saludarlo y felicitarlo por su excelente disertación, habló de hipertensión y órgano, daño de órgano blanco cardiovascular. Yo quiero hacer una pequeña acotación. Los factores de riesgo que pueden ser considerados como metabólicos, en verde, han ido creciendo como causa de muerte y de morbilidad en el mundo. Hoy ya la presión arterial elevada es la primer causa de muerte, o sea, ha ido subiendo en categoría, algo para lo cual hoy contamos con muchísimas terapéuticas. No vemos más ya hipertensión acelerada maligna como cuando éramos residentes. Probablemente al doctor Táger le pase lo mismo, pero sin embargo no se ha logrado un correcto control de la presión arterial. Y yo diría, esta diapositiva me sirve para comparar con otras causas de muerte. Por ejemplo, a la presión arterial le sigue el tabaco, la diabetes, pero la diferencia es grande. Yo creo que nosotros hemos subestimado a la hipertensión arterial como causa prevenible de daño vascular, de daño cardíaco, de enfermedad cardiovascular. Esto que mostró el doctor Táger de la publicación de la revista Medicina es realmente impactante y va de la mano con el resto de otras publicaciones a nivel mundial. O sea, ha habido un descenso de consultas por patologías relacionadas al sistema cardiovascular y la crisis hipertensiva. Él aclaró que eran datos de pocos hospitales, pero podría ser toda una característica. Yo me voy a permitir sumarle a esto los datos de la iniciativa Stent Save a Life, muy concordante con los datos de ARGEN-YAM, ambas. El primero es una iniciativa, el segundo es un registro, se hacen en concordancia entre FAC y SAC. Ustedes ven en azul desde el principio de la pandemia, especialmente en las zonas en anaranjado con circulación de virus, cómo cayó la consulta por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Eso diríamos que en los meses subsiguientes, mayo, junio, fue disminuyendo esa caída respecto de 2019, ¿no? Estamos comparando algo interanual, pero miren qué curioso que en gris vemos
las provincias o los centros que están en provincias donde no había circulación comunitaria del virus, y vemos cómo no cayó en julio, en agosto, en aquellos lugares donde hay circulación comunitaria, no hay circulación comunitaria del virus, no cayó la consulta, la atención del infarto agudo del miocardio. O sea, básicamente la gente por temor al contagio se queda en su casa, no consulta, y consulta tardíamente, y estos también son datos de Argenyam, determinando que la mortalidad intrahospitalaria ha subido del 6,5% a casi el 10% de manera interanual comparando con 2019. O sea, los pacientes llegan tarde, llegan más graves, y eso realmente es un problema que las sociedades científicas nos hemos encargado de poner alerta sobre esto, pero esperemos que la gente pueda entender las malas consecuencias que tiene el consultar tardíamente. Luego, bueno, el doctor se refirió de manera excelente al edema agudo de pulmón, yo no voy a puntualizar nada sobre ello. Habló mucho sobre la disección aórtica y puntualizó el problema que es la utilización de clopidogrel en la guardia ante un dolor de pecho y que puede aumentar y duplicar inclusive las consecuencias hemorrágicas. Y bueno, esta gráfica me gustó mucho y por eso la estoy reproduciendo, la diferencia en el pronóstico del aneurisma tipo B, donde él puntualizó también que en general el manejo médico y si es necesario lo endovascular trae mejores resultados. Bueno, y en el tipo A la cirugía es lo que se impone en apenas el paciente lo permita. Me pareció interesantísimo, y esto lo hemos vivido, lo del síndrome coronario agudo por cocaína. Yo recuerdo digamos hace 20 años, cuando atendíamos un síndrome coronario agudo en un individuo joven, la pregunta inicial, o cuando se presentaba en un Ateneo, bueno, ¿y qué tiene? ¿Una hipercolesterolemia familiar? Eso era lo primero que venía en mente en un individuo de 30 años, de 35 años, con un infarto de miocardio. Bueno, no. Ahora lo que se ven son pacientes adictos especialmente a cocaína. Esto lo presentó de manera excelente el doctor Tajer. Para no consumir mucho más tiempo, tengo que comentar los 4 expositores. El doctor Maldonado se refirió a síndrome metabólico y daño renal de manera excelente. Yo tomé esta gráfica que es muy clara en transmitir que la diabetes y la hipertensión, o sea, todo lo referido a ese combo cardiometabólico está muy involucrado como causa de enfermedad renal crónica. Y me gustó también este esquema de diapositiva de fisiopatogenia que me permití reproducirlo porque la hipertensión con sus cambios simpáticos y hemodinámicos, la obesidad con sus cambios en inflamación y adipoquinas o citoquinas, la insulinoresistencia con los niveles elevados de insulina, glucosa, etcétera, y la dislipidemia son causa de muchas alteraciones que producen y sostienen lo que hoy llamamos síndrome metabólico o riesgo cardiometabólico para otros autores, y realmente está directamente correlacionado como factor causal de enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica realmente hay que verla cada vez más como un problema no solamente del especialista en nefrología, el clínico, el cardiólogo que ven un paciente renal crónico, tienen que verlo como un paciente de altísimo riesgo cardiovascular. El doctor Maldonado planteó este esquema de estrategias renoprotectoras que me parece excelente, o sea, el control glucémico en quien corresponda, utilizando los nuevos inhibidores de SGLT2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que ya lo habíamos
como estrategia con más años, el control de la presión arterial, el manejo lipídico, voy a decir algo al respecto, y bueno, las pautas de estilo de vida, que realmente es lo más difícil de cumplir. Respecto del manejo lipídico, es interesante cómo la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado modificó sus guías y inclusive recategorizó un poco los pacientes de alto y muy alto riesgo. El paciente con enfermedad renal crónica, con un filtrado glomerular entre 30 y 59 y una enfermedad renal crónica moderada, es un paciente de alto riesgo y tenemos que buscar un LDL de menos de 70. Y si el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica severa, o sea, con un filtrado inferior a 30, bueno, la meta es LDL menos de 55. Y es importante puntualizar y tener bien presente esto en la práctica clínica. Digamos, busqué tres mensajes, perdón, finales que dio el doctor que me parecieron excelentes. Él dijo que todos los 5 componentes del síndrome metabólico son factores de riesgo independientes y en conjunto. O sea, el síndrome metabólico o el riesgo cardiometabólico es un problema para la salud renal. Planteó que la obesidad y la resistencia a la insulina son factor principal en la fisiopatogenia por impacto a través de citoquinas. Bueno, él comentó muy bien lo de la albuminuria y microalbuminuria y la progresión de la enfermedad renal. Y rescató en el síndrome metabólico, en el paciente diabético, bueno, la clásica renoprotección, se refirió y mostró diapositivas respecto a IECA y ARA2, y me gustó esto, casi en categoría de Standard of Care, o a lo mejor tengamos que decir en categoría de Standard of Care ya en breve, los inhibidores de SGLT2 a partir de, por ejemplo, el estudio que se presentó hace 15 días en el europeo, el DAPA-CKD, mostrando realmente la protección renal. Y él habló un poco de COVID, y yo aprovecho para contarles de que la Universidad de Saint-Luc está con un estudio iniciado por el investigador y un inhibidor de SGLT2, que es la dapaglifosina, en pacientes con COVID. Nosotros, en nuestro grupo de Córdoba, que es la MIC Fundación Ruculleda, está coordinando el estudio en todo el país, ya lo ha aprobado la ANMAT, y vamos a empezar en breve con 2 sitios en Buenos Aires, Fundación Favaloro y Sanatorio Güemes, que son los que están más avanzados con los papeles, para utilizar en el paciente hospitalizado con COVID moderado, con la hipótesis de la protección, la renoprotección y la cardioprotección. Bueno, ustedes saben que en esta crisis la medicina está echando mano a todo lo que puede, tratando de encontrar una luz en el final del túnel a las formas más severas de esta enfermedad. Saben ustedes que se está probando inclusive con ácidos grasos omega 3 en equipos de salud, a ver si eso disminuye el contagio. Bueno, hay todo tipo de investigaciones, pero sinceramente creo que así como se está probando también colchicina en la parte más severa de pacientes con reacción inflamatoria descontrolada, bueno, nosotros creemos que podemos tener algún buen resultado utilizando dapaglifosina y protegiendo órganos que se ven afectados en pacientes con COVID, como el sistema cardiovascular, la vasculitis, que no hemos tenido tiempo de conversar, y también lo renal. Y ya me estoy extendiendo mucho, no sé cuántos minutos tenía. Doctor Rey estuvo realmente fantástico. Yo cada vez que lo escucho y que escucho a los neurólogos, aprendo un montón. Él empezó diciendo, es la primer causa de discapacidad, y realmente es la primer causa de discapacidad, y dijo la segunda de muerte. O sea, realmente tenemos que hacer prevención del accidente cerebrovascular. Él habló mucho de prevención secundaria, pero no dejó de hablar también de prevención primaria. Nos comentó que hubo una caída de consultas
referidas a stroke de también un 60-70% durante la pandemia, y él puntualizó, esta diapositiva es el manejo de los factores de riesgo como una cuestión clave. Ustedes ven en esta diapositiva, la mitad son manejables, prevenibles. No podemos manejar la historia familiar, el sexo, la edad, pero sí podemos manejar los lípidos, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los factores trombóticos. Realmente creo que fue muy enfático en plantear esto, y me parece que yo lo rescato como una cuestión fundamental. Planteó de la necesidad de uso de estatinas, y lo planteó realmente de una manera categórica. Él habló del Sparkle con Atorva 80 versus placebo, prevención del stroke recurrente. Me permito poner este metaanálisis reciente donde muestra lo mismo con estatinas, 9 estudios, 11.000 pacientes, stroke isquémico 20% reducción, isquémico o TIA 25%, y de paso 25% de reducción de eventos cardiovasculares. O sea, no hay que tenerle miedo a las estatinas y utilizarlas como corresponde en el paciente con enfermedad vascular cerebral. Enfatizó muy bien que las estatinas son efectivas también por los efectos pleiotrópicos. Eso no hay que olvidarnos, ¿no? Es muy importante. Bueno, y finalizó, y yo subrayé lo de su diapositiva final, donde él nos dice que la prevención de enfermedad cardiovascular es un objetivo, y hay que estratificar los subgrupos de riesgo, manejar los antitrombóticos, y nos dice, el neurólogo debe manejar los nuevos anticoagulantes orales, corrección de los enérgica, yo subrayé enérgica, me gustó ese término, de los factores de riesgo. Puntualizó en eso como temas, la educación en cambio de hábitos, lo más difícil, pero realmente si lográsemos hacerlo. Hizo mucho hincapié en el uso de hipotensores, el manejo de la hipertensión es clave, dijo al principio de su charla, y bueno, insistió con el tratamiento de la hiperlipidemia, y algo que a veces nos olvidamos, y lo dejo también subrayado, la adherencia al tratamiento. ¿De qué nos sirve en un paciente que ha tenido stroke tratarlo con estatinas si el paciente toma 2 meses y después, no sé, otro médico le dijo que descanse un mes y después retome? No. El beneficio de la medicación se da con la adherencia en el tiempo. Entonces, hay que verificar que haya adherencia a los medicamentos. Finalmente, el doctor Bertaina hizo una excelente charla sobre inflamación subclínica, un tema que a mí me gusta muy mucho. He tenido la suerte de ser parte del Steering Committee de Júpiter y de Cantos, y realmente yo estoy absolutamente convencido de la importancia. Él hizo toda una descripción histórica a la que quizás podamos reforzar diciendo que Virchow ya creía que la aterosclerosis era un fenómeno inflamatorio, y hablaba de coronaritis en su clásico libro de patología coronaria. Eso estuvo dormido años, hasta que en los 70, con los trabajos de Russell Ross, se retomó fuerza el concepto del bajo grado de inflamación como parte del desarrollo o del fenómeno de aterosclerosis. Y hoy sabemos que es una de las causas de riesgo residual, porque nosotros podemos manejar muy bien el LDL colesterol. En el Júpiter que el doctor mostró, hubo un 54% de reducción de eventos. Ahora bien, los pacientes en quienes la PCR ultrasensible y había bajado, y el LDL había bajado de 1 miligramo por litro y de 70 miligramos por decilitro respectivamente, o sea, menos de 70 el LDL y menos de 1 miligramo por litro, 1 gramo por litro, la PCR ultrasensible,
ahí el beneficio fue casi del 80% de reducción de eventos. O sea, como para, eso dio una idea clara, pero él muy bien puntualizó, de que no pudo discernirse si el beneficio era todo por LDL, por el descenso del LDL, gran parte, o sea, quedó como sin poderse definir y hubo que diseñar un estudio para disminuir puramente inflamación. El Cantos, él mostró, lo comentó en los resultados, pero yo me he permitido mostrar que en los pacientes en quienes hubo mejor respuesta de la medicación disminuyendo proteína C reactiva, luego de la primera inyección, ustedes saben que se daba como inyección subcutánea cada 3 meses, este es un subgrupo, esto es un análisis de subgrupo, o sea, tiene las particularidades que ustedes conocen, pero hubo un 31% de reducción de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad total en los pacientes que estaban con canakinumab versus placebo. Y de manera muy interesante, en los pacientes que disminuyeron interleuquina 1,6, y yo voy a pararme un poquito en esto, también hubo beneficios muy claros. ¿Y por qué digo esto? Porque después del Cantos aparecieron los resultados de otro estudio que se esperaba mucho. Este es un gráfico de una publicación nuestra en European Cardiology Review, que yo la he modificado para agregarle datos muy actuales. Por ejemplo, cuando publicamos esto, el Cantos ya había dado positivo, el Colcott no se habría publicado, pero después se publicó y dio positivo, y hace 15 días en la Sociedad Europea de Cardiología se presentó en Low-Code baja dosis de colchicina en pacientes con enfermedad crónica estable, con una disminución del 25% de eventos coronarios. O sea, tenemos 3 estudios mostrando disminución de eventos, y oh casualidad son los estudios, bueno, en el último no está ese dato, pero en el Canto y en el Colcott sí hubo disminución de proteína C reactiva. Y en el estudio con metotrexate, que no hubo modificación ni de interleuquina 6, ni de proteína C reactiva, ni de interleuquina 1 beta, dio negativo. Ritker explica muy bien en varias editoriales que él cree que el no modificar esta vía, la de la interleuquina 1b, que tiene origen en el inflamasoma, al no modificar al no bloquear esta vía, no habría beneficios en términos de disminución de eventos vasculares.